Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nuevamente yo, la licenciada Selene Edalina Barrojaca, para la asignatura de Problemas Políticos, Sociales y Económicos en México, en la licenciatura de Pedagogía. Como bien se acordarán, en la clase pasada yo les estuve comentando respecto todo a la época del Porfiriato. Esta época porfirista termina previo a la Revolución Mexicana, extraída por Venustiano Carranza. Sin embargo, toda esta gesta por la lucha de la Revolución Mexicana tuvo su porqué. Porfirio Díaz iba por su sexta candidatura, como lo dije en el video pasado, pero el pueblo ya estaba harto. En los dos golpes de Estado más importantes que hemos tenido en la historia de México, que han sido la independencia de México y la Revolución Mexicana, ha sido por el hartazgo de la población, el hartazgo de la gente que no quiere más de lo mismo. Haciendo una similitud con la época de la independencia se dio por el descontento social de las castas. Ese fue el problema social. Pero en la época de la Revolución, después del Porfiriato, viene por el hartazgo de la gente de lo que fue la época del Porfiriato. Ya no queríamos más acerca de Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz, como era el líder máximo en aquel entonces en México, pues iba por su sexta candidatura e iba a obligar al pueblo nuevamente a que ejercieran el voto por él, para reelegirse. Sin embargo, hubo un político mexicano que estaba en auge en ideología política, que instituyó el lema, porque fue toda una institución ese lema, el sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué significa sufragio? Sufragio significa voto efectivo, es decir, voto efectivo, no reelección, porque lo que no querían era que Porfirio Díaz se reeligiera nuevamente. Sin embargo, tan poderoso fue este lema, que Porfirio Díaz, cuando supo del lema de Francisco I. Madero, lo manda a detener y lo manda a una cárcel de Estados Unidos, y desde Estados Unidos él lanza el Plan de San Luis. Aquí viene lo interesante de la historia. El Plan de San Luis constituía en 4 partes. Primero, desconocer a Porfirio Díaz como presidente constitucional. Segundo, poner a Francisco I. Madero, él personalmente, como presidente interino hasta que se convocara a un nuevo periodo de elecciones que le diera la presidencia ya formalmente. Tercero, no cambiar la vida económica del país en ningún aspecto, porque en aquel entonces estábamos muy bien económicamente. Y cuarto, que se convocara a elecciones, pero elecciones limpias y transparentes. Pero también por ahí hubo un quinto punto que quería que fuera parte del Plan de San Luis, pero que no logró ser parte del Plan de San Luis, que era que se adjudicaran nuevamente las tierras a todos los terratenientes que se les habían quitado, para dárselas a los ricos hacendados del Porfiriato. Por ahí, en clases pasadas yo te comenté que lo que fue los rurales o la policía fronteriza se realizó o se gestó con gente que era despedida de sus trabajadores, hombres, pero también por aquellos que perdieron sus tierras. Esas tierras se las quitaron a la mala gana y pasaron a ser propiedad de los ricos hacendados. Entonces, el Plan de San Luis también proponía que esas tierras se les devolvieron a quienes se les habían quitado y que estuviera en el Senado de la República de la época para ser discutida. Sin embargo, las 4 claves importantes del Plan de San Luis fueron: primero, desconocer a Díaz como presidente de la República; segundo, reconocer a Francisco I. Madero como presidente provisional, porque todavía no era electo por el pueblo mexicano, hasta que se convocara un nuevo periodo de elecciones. El tercero era que hubiera limpias y transparentes elecciones, y ver la cuestión de los terratenientes.